¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Felices de poder regresar a otro episodio. Este es el episodio 40. Increíble que llevemos 40, para bien y para mal. Deberíamos ya llevar 200. Pero por otra parte, pues aquí seguimos en el episodio 40 de este podcast de Contextico, que estamos cumpliendo 10 años de que iniciamos nuestros primeros videos con mucha intermitencia. Pero bueno, la verdad es que más que nada a veces es un espacio nada más para Creo que somos que uno de sirve los como para podcasts, desahogo. creo que Ajá. somos uno de los podcasts cristianos más viejos con menos episodios. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, hay gente que sigue aquí. No sé cuántos desde de arranque están acá. Hay, hay Pero mucha, hay mucha banda que nos escucha en Apple Podcast y en Spotify. Y de hecho, cuando empezamos a hacer los primeros podcasts, solo era Apple Podcast que existía. O sea, así de viejo está Contextico, así de viejos están todavía no nuestros existía primeros Spotify, episodios. sí es cierto. Sí, Y no, YouTube tampoco lo subíamos, Spotify creo. Luego existía, los pero no empezó. existía su plataforma para los Ya, podcasts. Entonces, cierto. pero tenemos mucha gente que Entonces, nos escucha solo ahí y les mandamos un saludo a la gente que solo nos escucha, que nos escucha en el carro, que nos escucha lavando trastes o haciendo cualquier otra cosa. Y bueno, igual a la gente que está aquí en YouTube, que también hay alguna banda que todavía es fiel a nuestro contenido por aquí. exacto. Pero bueno, gracias por estar acá. Hoy tenemos este episodio de un tema que pues yo creo que sí, sí, no sé qué tan relevante sea de aquí en el tema en sí de lo que desarrolla este tema, digamos, que es una guerra. No sé si en 6 meses, si tú escuchas esto, sea relevante este episodio de la historia o en 3 años. Pero yo creo que el corazón de lo que vamos a decir no es tanto lo que en las noticias está pasando, sino más bien vamos a reflexionar un poco de cómo nosotros, los cristianos, deberíamos estar respondiendo a este tipo de situaciones. Y vamos a hablar de la guerra actual, ¿sí? Que es en este caso Israel-Irán, y por eso es relevante el tema teológico, ¿no? Porque involucra a Israel. Pero vamos a hablar del oportunismo teológico, diría yo. El oportunismo teológico que existe en las redes sociales. Entonces, bueno, eh, ¿cómo ves? Eh, lo primero que quiero decir es que lo que te decía es que siempre vamos tarde a los temas relevantes, ¿no? Porque quizás este fuera el tema de hace 2 semanas o de hace una semana estaba en su apogeo, ¿no? Y este episodio lo estamos pensando un poquito como una reacción a lo que está sucediendo, lo que sucedió mucho esta semana que está pasando. a bueno, todavía no sé cuándo vamos a terminar publicando este episodio, pero este, estamos hablando de este espacio de tiempo en el que estuvo en las noticias y está todavía el tema de la guerra de Israel e Irán y la interveniencia de Estados Unidos y todo este rollo. Pero también el episodio surge como una reacción a lo que nosotros observamos que estuvo pasando en redes sociales con la comunidad cristiana que se activó, se prenden, o sea, se prenden, eh, sucede algo así y todos empiezan a opinar, todos empiezan a dar su punto de vista y nosotros, y voy a hablar quizás un poco de manera personal, ustedes saben que yo tengo mi podcast de futuro donde hablo de escatología y es donde mi escatología es reformada, yo le llamo así, y quizás yo luché internamente como si hablaba de un episodio sobre Israel, este tema de Israel o no, o sobre cómo abordarlo. Y de hecho te cuento algo, tengo un episodio grabado que decidí no publicarlo, que era es el episodio de Mateo 24, donde mi posición es preterista parcial de Mateo 24, y decidí no publicarlo porque dije, no me pareció ético, me explico. Es como uh, un tema de pensar un poquito, decir, a veces está bien callarse, a veces está bien no opinar. Y aunque yo no lo hacía con la intención de hablar de Mateo 24,
en relación con lo que está pasando ahorita, porque no creo que tenga una relación, pero, ¿sabes qué? Se me parece un poco insensible ponerse a hablar de ciertos temas. Y lo que vimos en redes sociales es precisamente que la iglesia aprovecha estos temas, y estoy hablando de los dos bandos. Yo creo que del lado reformado, del lado de los amileniales, de los postmileniales, de los presbiterianos, o toda la banda que se está uniendo al movimiento reformado, sea cual sea, eh, eh, caen en un error, caemos en un error, y creo que también del lado dispensacional se cae en un error, el lado sensacionalista. Entonces, eh, no sé, no sé si por ahí nos estamos viendo ya mucho como los Grinch de las redes sociales, y todos nuestros episodios terminan siendo una crítica a lo que está pasando en redes sociales con los cristianos. Pero sí vimos ah, mucha falta de empatía, mucho orgullo, am, mucho el simplemente querer dar tu voz y querer dar tu opinión. No sé qué piensas tú. Sí, y ahora, nuestro canal es un canal de divulgación. O sea, yo no estoy en desacuerdo con la divulgación teológica. Más bien puede ser con el tono. O sea, cuando tú tienes una intención de tener divulgación teológica, eh, que es enseñar teología, no está mal. O sea, no está mal. A mí hay gente que me ha preguntado, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es el tema de esto, no? O por qué hay gente que piensa esto, por qué hay gente que piensa lo otro, y hay que enseñar. Entonces yo no estoy, o sea, yo creo que hay muchos líderes, pastores, maestros que hacen bien en enseñar para instruir al pueblo de Dios, para instruir a la iglesia, para incluso transmitir un punto de vista, ¿no? Yo creo que lo que más quizá puede sentirse raro es esa desconexión con el evento en sí que existe, y el pretexto nada más de debatir, y el tono con el que se hace, que es incluso un tono de la descalificación, la ridiculización, la caricaturización de, de posturas teológicas, y cómo esto se usa como pretexto nada más para, ok, es una gran oportunidad para hablar de este tema o para sacar mi punto de vista en cuanto a este tema. Y eso es lo que no está padre, porque la teología no debe estar desconectada del amor, de la misericordia, de la gracia. De, y yo creo, este es mi punto de vista, yo creo que mucha de la gente que hace contenido en redes, y este es un punto de vista nada más, y seguramente mi mirada está sesgada, yo creo que mucha de la gente que hace contenido en redes sociales y que son, digamos, maestros de redes sociales, no lo son en el contexto de iglesia, familia. ¿A qué quiero decir esto? No tienen esa carga pastoral, no tienen esa carga humana. Muchas veces el tono, no me importa burlarme, no me importa ridiculizar, no me importa humillar a alguien. No tengo esa carga, ¿sabes? Ese pesar de cuidar mis palabras, de cuidar el tono, de transmitir, que es normal. O sea, nosotros hace que 10 años, pues éramos un poco así. O sea, hablábamos, de hecho, si ven nuestros videos viejitos, algunos tienen un tono hasta sarcástico, irónico, cómico, digamos. Nunca en el tono de ridiculizar, humillar, pero sí hasta fingimos voces. Hay uno donde imitamos a líderes carismáticos, o sea, y de nuevo, era parte del estilo del canal, ¿no? Pero como que uno va creciendo y va Sí. teniendo ese peso de decir, híjoles, esto lo va a ver alguien que a lo mejor que se va a sentir profundamente ofendido, y ya le piensas más, ¿no? Como que ya cuidas un poco más eso. No sé si eso es un tema de madurez o es un tema más bien de la realidad, o más, es un tema de vejez también, o de que los tiempos han cambiado. De nuevo, no queremos sonar como viejitos raros, pero ese rollo, o sea, hay algunos
Y ahora, si nos sigues tú desde siempre, tú sabes que nunca estuvimos de acuerdo con esos. Algunos se acordarán cuando tuvimos aquellos problemas con Troll Reformado, por ejemplo, con este canal de Troll Reformado. Alguna vez, ahorita he visto ya ese contenido y espero que esto no se lo manden a fin de generar nada más un debate, pero alguna vez también temas con Edgar Pacheco y su tono así tan ácido que tenía él. Y así siempre como que tratamos de mantenernos al margen. A veces quizás éramos incongruentes, pero nunca nos ha gustado este rollo. Ahorita hay un brother que es cristiano conservador que sube cosas chidas, pero luego tú dices, no manches, está bien loco, o sea, pero es como porque tiene una visión muy radical. Me acuerdo que en su momento teníamos problemas, no nos gustaba, y yo no lo conozco, y seguramente es un hombre de Dios, pero no nos gustaba el tono con el que hablaba Juan Manuel Vaz, por ejemplo. Nunca adentramos a esa onda, ni el güerillo español, no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, un güerito español. ¿Sí sabes de quién te hablo? No mucho, Willy pero Graham. bueno, Willy ese Graham, ¿no? cuando no lo iba a decir, pero ajá, sí creo que sí, O digamos. sea, como no ha sido nuestro rollo. Entonces, cuando viene este tipo de cosas, sabemos que nosotros nos dedicamos a divulgación teológica, pero nos medimos, o sea, como que nos da cosa y de nuevo, puede ser que esto suene a que nos estamos sintiendo como moralmente superiores. Como nos ves ahorita estos que dicen que ellos no vieron Chespirito y se sienten como que son cultos, ¿no? Porque Chespirito, según era un programa que hacía tanto. ¿No has visto este sector de la sociedad que no, yo no vi No, no, no. Chespirito? Qué bueno. Y que a lo mejor yo no quisiera que nos viéramos así como nosotros no hacemos esto porque nosotros somos distintos al resto. No, solamente queremos dar nuestra perspectiva. De hecho, ahorita podemos platicar de cuáles son las dos perspectivas que están en disputa, porque hay mucha gente que realmente tiene una duda genuina de por qué es que esto enciende tanto las redes en este tiempo. Solamente Sí. queremos como aclarar por qué preferimos mantenernos al margen cuando hay temas así tan candentes. Eh, y a veces hablaremos y ahora decidimos no hacerlo, quizás como estamos tan separados quizá en este tema, pues realmente también la opinión que diéramos ahí probablemente no iba a ser la opinión de los dos. Sí, yo Entonces creo eso que también hace... tiene que ver con eso igual. O sea, yo creo que si los dos estuviéramos por un bando en este tema, quizás hubiéramos hecho este episodio hablando de De tal Israel, postura. O sea, sí, claro. Como ahorita que si los estamos dos haciendo fuéramos uno en lo que estamos de acuerdo. sí, sí, sí. Y, y quizás algunos se podrían preguntar, ¿y por qué no se ponen por qué no hacen un episodio donde debatan los dos puntos de vista? Fíjate que yo lo pensé, pero dije, somos hermanos. Y un debate entre hermanos, fácil se tiende a una pelea, ¿eh? Sí, sí, pues sí. Porque nos podemos llevar Este, pesado. Y la verdad, cuando hemos hablado de este tema, sí nos ponemos luego pesados, sí, como que ya y, caemos la, mal, pues. y te voy a decir, yo soy malísimo debatiendo. O sea, o sea, si a mí alguien me escribe, me dice, por ejemplo, ahí en el podcast de futuro, yo sé que estoy expuesto a que me empiecen de repente a pedir debates o ¿por qué no debates sobre esto? Güey? Yo soy malísimo, yo soy malísimo debatiendo. Entonces, o sea, la neta le saco, ¿no? A meterme a debatir. Este, y yo creo que tiene que también ver con eso, como los dos tenemos una postura diferente en cuanto al tema Israel, iglesia y todo eso. Este, quizás por eso no hicimos un contenido como tal para hablar del tema. Y quizás más que nada pensamos que sería bueno hacer un contenido de lo que, o este episodio acerca de lo que vemos que no está bien, que no llega a ningún sitio. Una de las cosas que yo pensé y es una de las reflexiones que yo quisiera dar a la audiencia que nos está escuchando es que un debate teológico en una época o en un momento de como esta guerra, que es un momento, voy a decir, caliente, donde el tema está candente, créeme que no va a llegar a ningún sitio.
yo lo pensé como dentro de mi postura reformada sobre Israel y sobre la iglesia y todo eso. Y de repente veía, no es que tampoco me clavé a ver ahí en redes sociales todo lo que, pero yo veía que alguien comentaba algo desde el punto de vista dispensacional y decía, la verdad tengo mis convicciones muy firmes en cuanto a este tema en la Biblia y, y el tema en la actualidad, en lugar de decir estoy abierto al diálogo, estoy abierto a escuchar tu postura, es todo lo contrario. Es como el peor momento en el que me quieras venir a convencer de este Sí. tema. Y lo mismo al contrario, y te hablo a ti, porque yo sé que mucha gente, a raíz del podcast de Futuro, hay mucha banda reformada de círculos presbiterianos o de otros círculos más reformados que nos están siguiendo. Y si esto llega a ti reformado o que crees que tienes teología reformada, déjame decirte que no vas a convencer a ningún dispensacional en este momento. En verdad es el peor momento para querer enseñarle la postura que yo considero bíblica sobre Israel y sobre la iglesia a un dispensacional. Es imposible que lo convenzas. Ahorita el dispensacional está más convencido que nunca de su De por sí es postura. complicado, ahora imagínate dentro de un Sí, contexto. sí, no. Y ahí es a donde yo voy. Cuando lo analizas ya fríamente y dices, a ver, en un momento así candente, ¿quieres venir a convencer al otro bando de tu postura? Lo único que me demuestra es que realmente lo que pasa en ese mundillo de redes sociales y de aventando argumentos y todo eso, es que uno, gente que quiere dar a conocer su opinión nada más, y dos, gente que quiere ganar con su opinión. Eh, y hay muy poco, no digo que no haya, yo creo que lo hay. De hecho, apenas vi un video que subió, ¿cómo se llama este chavo de Coalición? Josué Barrios. Él Ujú. subió un video y me gustó, me encantó su tono. De hecho, la segunda parte no la comparto porque él mencionó lo de guerras y rumores de guerra de Mateo 24 con un punto de vista futurista del texto, que es algo que yo no comparto. Pero su primera parte, él explicó algunas profecías del Antiguo Testamento, Gog, Magog, todo eso, ¿no? Y como que un punto de vista muy moderado, pero como llamando a simplemente a la gente de, oye, no te vayas por el sensacionalismo, ni te creas todos los videos que están hechos ahí en YouTube y en redes sociales para generar clics, para generar views y para generar ganancias, de hecho. Sí. ¿Y sabes cuál es el tema? Igual que cualquier afirmación de una postura desde un tono no pastoral, de nuevo, que quiero aclarar que puede haber un tono pastoral de atacar esto y que hay veces que no tienes la culpa tú de ser escuchado, es decir, de que tu foro, de que tus redes sociales, tu foro sea alto, entonces lo que digas tú va a tener un peso, digamos, como por ejemplo, si Dante Hebel, ¿no? O no sé, o John MacArthur, vamos a poner, porque Dante Gebel ya vi Estás volviendo a hablar de Dante Gebel. sí, hombre, Sí, y se calienta las redes, ¿no? De por y sí con los ya nombres quedaste que di al como el inicio fan de ya, Dante Gebel. exacto, y con lo que dije al inicio de que mencioné nombres, seguramente ya algunos ya nos dejaron de seguir, ¿no? Pero no, imagínate, John MacArthur le dice a su iglesia, oremos por Israel, ¿sí? Y el video se publica y se hace viral. Y entonces, vaya, esa persona está hablando de a su iglesia con un tono de hay que tener misericordia desde su punto de vista del pueblo de Dios, etcétera, ¿no? Entonces ok, eso está bien, digamos, porque cada pastor tiene un interés en su iglesia o en su contexto o en la gente que le sigue. El punto es que cuando tú tratas de meter teología en este contexto, sí o sí vas a sonar insensible. Por ejemplo, si tú dices, no, es que esos que dicen que no se ore por Israel, oye, compa, ¿por qué sería mal orar por personas, ¿no? Que están sufriendo? No, porque es que los de Irán también están sufriendo. Y entonces se empieza a ver como una competencia de qué vidas son más importantes.
¿sí? Si las de los iraníes o de las israelitas. Entonces, es como de repente ya la gente ya es como ultra defensora de Israel, ¿no? La otra vez que nosotros cotorreamos ahí en el grupo de la familia, no me acuerdo qué mandaste tú, mandé algo yo y nos ponemos ahí de payasos, ¿no? Como yo a tirar y le decía, que ahora ya eres defensor de los diabólicos de Irán, musulmanes, asesinos de cristianos, ¿no? Pero bueno, eso en un contexto ahí, pero quiero que pensemos en esto, en cómo se escucha allá afuera. Estamos hablando de vidas, pues, y entonces tarde o temprano tu conversación va a girar en torno a no me importa las vidas, me importa cuál es el punto bíblico. Y eso creo que ya contradice un poco el corazón de Jesús en cualquier asunto teológico. Creo que el ejemplo perfecto es del sábado, cuando había una discusión teológica genuina, real. O sea, sí podíamos preguntarnos por qué ustedes están trabajando en sábado. Y él da el ejemplo de David con los panes de la proposición y cómo ante la necesidad y de misericordia para alguien, o sea, y obviamente no está diciendo que Rabí rompió la ley, ni que Jesús rompió la ley, ni que fue incongruente teológicamente, sino que cuando nos ponemos la teología por encima de la necesidad humana, creo que de nuevo nos estamos volviendo nada más creadores de contenido digital desconectados de la realidad del sufrimiento humano. Y es ahí donde ya deja de estar chido esto. De hecho, te quiero... Bueno, a mí me mandaron porque no sé si siquiera hay otro punto y es cómo nos podemos sentir voces proféticas sin las credenciales. Yo creo que ya hablamos un poco de esto, pero me mandaron a mí por ahí una noticia de que compartía a alguien y bueno, yo creo que esta persona no ve nuestro podcast, entonces no voy a decir nombres, pero básicamente hay una página que se llama Un Joven Adorador con hashtag Tercera Guerra Mundial Medio Oriente. Obviamente quiere que su contenido llegue a más personas. Y hay una foto de como de misiles entrando a Israel. Dice, hoy Israel, el pueblo de Dios, está bajo ataque por Irán. Oremos por ellos y que el Todopoderoso esté con su pueblo. Entonces, un seminarista del pacto, seguramente, comparte esto. La teología del pacto nos abandonó. Me entristece que muchos cristianos reformados crean esto. Oren por este motivo. O afirmen que Israel es el pueblo de Dios, por no conocer su doctrina. Este vato, te voy a decir qué es lo que sentía. Yo creo que tenía un celo de que los que se supone que son reformados afirmen esto. Ahora, un joven adorador del contenido no creo que sea reformado, para empezar. Pero él, o sea, tiene como esta perspectiva de, wow, ya, los reformados abandonaron el cristianismo real, pues, y habla como en nombre de todos, y este alarmismo, cuando la neta es que el dispensacionalismo siempre ha existido, reformados que no son reformados siempre han existido. Bueno, no siempre. Pero en la era moderna... No en la era moderna... Desde que tenemos memoria. Desde que tenemos memoria, te voy a decir algo, la mayoría de los que son reformados en Latinoamérica, a lo mejor estoy exagerando, pero una gran parte, 30%, 40%, de los que dicen ser reformados sin ser presbiterianos, no tienen escatología reformada. Esa es la realidad. O sea, la escatología reformada casi es exclusiva del presbiterianismo. Entonces, la gran mayoría de los que dicen ser reformados no son reformados escatológicamente, ¿sí? Muchos ni siquiera saben que deberían tener una posición o un punto de vista. Es que aquí hay un tema, con este del que estás mencionando. Creo que, no sé si alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? Que hay una... Se hizo de moda, ¿no? Este término de ser reformado. Se hizo de moda y mucha gente lo comenzó a aplicar como al que es bíblico. Como a intercalarlo. Yo soy bíblico, yo soy reformado, ¿no? Y era una respuesta a ser carismático casi.
Sí, o sí, sí, era una hacer respuesta como a de ser falsa carismático. doctrina. Entonces, cualquier persona que comenzó a interesarle la reforma protestante, a Martín Lutero, Juan Calvino, que se volvió calvinista, empezó a entonces atribuirse, soy reformado. ¿Por qué? Porque me gusta Lutero. Te voy a decir algo, en la tradición de teología reformada, Lutero no se considera No. un teólogo reformado, no es el padre de la teología reformada. Entonces, hay una falta de información ahí, obviamente, y una de las cosas que tiene mucho que ver, obviamente, es en la escatología. En la escatología, o sea, si no tienes una escatología reformada, yo, yo me atrevo a decir, no puedes considerar que tu teología es reformada, porque hay una gran diferencia, sobre todo en el tema de la teología del pacto. Es como básico, digamos, para la teología reformada. Pero bueno, solo es como un paréntesis Y de lo que nada tú más, estabas comentando. quiero aclarar ese punto porque hay gente que a lo mejor aquí se va a confundir, ¿no? Entonces, teniendo empatía con eso, el calvinismo, Juan Calvino, sí de alguna manera es padre de la doctrina reformada, pero John Knox es quien lleva esto a un contexto de teología sistemática que da origen a una iglesia, ¿no? Que es el presbiterianismo. Entonces, el calvinismo, las doctrinas de la gracia, mucha gente las empezó a abrazar sin ser reformados. Ahora, eso no es exclusivo de la teología reformada, sino es un entendimiento acerca de las escrituras. Sin embargo, el otro punto de vista, el escatológico, la teología pactual, esa sí es muy exclusiva y básicamente o entras o no entras. Entonces son diferentes maneras de entender. Uno son puntos de vista sobre la redención, digamos, vamos a pensarlo, cómo se relaciona Dios con la salvación, que tiene que ver con la elección, con la perseverancia. Entonces, ok, reformado en eso vamos a pensar, pero en realidad yo creo que reformados siempre fueron los que seguían el tema del pacto. Entonces, por ejemplo, John MacArthur nunca se ha considerado reformado y sería Ujú. casi una aberración teológica que alguien dijera que John MacArthur es reformado. Sin embargo, para la mayoría de la gente entiende que es reformado. ¿Por qué? Porque a lo mejor se asume que somos reformados de una iglesia de falsa doctrina, ¿no? Entonces salimos y nos volvimos Ajá. reformados, pero no es así. Entonces es un tema de conceptos, es un tema a lo mejor que haya una forma de decir, sí soy reformado, pero no lo soy escatológicamente, Estoy pero pensando si bueno, no sé si en este asunto contribuyó mucho el libro que se tradujo al español y se vendió mucho, el libro de R.C. Sproul, de qué es la teología reformada. Ah, no sé si tú leíste ese libro. Es un libro muy el bueno, chiquito. pero es un libro, sí, chiquito, pero es un libro muy básico. Y básicamente Sproul, creo, si no me equivoco, si por ahí me estoy equivocando, alguien puede dejar en los comentarios, pero si bien recuerdo, el libro habla de los 5 solas y los 5 puntos del calvinismo. Y en eso resume la teología reformada. Pero creo que eso puede crear este tipo de confusión precisamente, que creo que es lo que pasa, es que hoy en día si alguien afirma que cree en las 5 solas de la reforma y en los 5 puntos del calvinismo, entonces ya se considera reformado. Y de cierta manera sí, porque tampoco, a ver, no sé por qué estamos hablando tanto porque la neta, a mí me choca un poquito toda esta terminología de reformado, no reformado, bla, bla, bla. Ahora, Sí, yo la uso para diferenciar porque creo que ni siquiera es un punto teológico, ¿eh? sí, no, y aparte hace como esta especie O sea, no hay un de camino reformado. sí. Pero bueno, igual puedo sonar incongruente porque yo lo uso en el podcast de Contextico, pero lo uso precisamente para diferenciar eh, y advertir un poquito a la gente que va a entrar a escuchar estos episodios que estoy hablando desde una perspectiva reformada de la escatología. Este, no estamos en contra de los términos, creo que los términos nos ayudan a definir cosas. Pero el problema es cuando ponemos los términos por encima de aquello que forma o define a ese término,
que es lo más importante. Bueno, ya no sé ni por qué, ni por qué nos metimos aquí, ¿qué estabas diciendo antes? Sí, no, No, es el punto, es del... el punto de cómo la doctrina, ¿no? Del brother este que es como, oh, se está perdiendo la doctrina reformada. Brother, o sea, y lo digo a él porque seguramente él habla con este celo de yo sé algo y quisiera que los demás lo supieran, me da tristeza y le voy a decir, brother, lo que te debería dar tristeza es que haya tanta gente muriendo. no, no, no que hayan dos, tres eh, presbiterianos confundidos. O sea, te voy a decir algo, eso ocurre en todas las doctrinas, en todas partes, o sea, hay gente haciendo cosas raras en todas partes, eso no ha cambiado, no va a cambiar, no vas a ser tú el que lo cambie, no vas a ser tú el que transforme y el que vuelva reformada a toda la iglesia en el mundo. Eh, Hay gente que ahorita no tiene tiempo para eso, la neta, o sea, y eso hay que entenderlo también, hay que seguir creciendo, divulgando, aprendiendo, pero a veces es tiempo mejor como de, yo creo que dices más con lo que no dices, ¿no? Eh, Ahora, hay que orar. O sea, mi tema, y yo voy a decir, y esto es un poco en defensa de la postura dispensacional. El tema es que a los reformados les choca que la gente ore por Israel. Eh, yo sé que les choca en el sentido de que lo oran porque son el pueblo de Dios, ¿sí? Porque les choca escuchar eso. Pero creo que es una respuesta bastante desmedida a algo que no podría, o sea, que difícilmente podría estar mal, aun si el concepto fuera equivocado, ¿no? Entonces, o sea, porque tampoco es como el otro bando diciendo, no, oren por Irán. Más bien es el punto de no oren por Israel. Muchos lo abordan así. Y eso no está chido, pues, porque es una respuesta bastante dramática a un asunto que creo que se exagera. Eh, pero puedo entender por qué. Puedo entender que hay un sionismo, a lo mejor sí lo hay, de gente que idolatra a Israel y gente que a costa de una teología da licencia a que Israel haga lo que quiera hacer. Eh, pero yo sí separo el Estado de Israel con el pueblo de Israel como tal. Sé que es difícil ver esa separación ahorita en la realidad, pero creo que sí la podemos hacer en todo lo demás y yo no tengo problema en hacerlo aquí. Entonces, de nuevo, creo que las reacciones en redes son desmedidas. Ahora, lo que no me gusta del dispensacionalismo es este rollo profético donde, o sea, donde nos repetimos, es así como otra vez. No era la vez pasada la que había sido el cumplimiento de eso. Eh, y es ahí donde todo, o sea, donde creo que se desvía esto y se vuelve. Imagínate nosotros acá discutiendo teología y allá viendo cómo van a sobrevivir, ¿sí? Entonces, es ahí la gran incongruencia que tenemos que ponernos a pensar para detenernos y hay tiempo de descansar, pues. ¿Cómo ves? No, lo otro que yo quiero hablar desde el punto de vista reformado, que muchos reformados con escatología reformada ah, se olvidan o no saben o, o en su postura se han olvidado que dentro de la postura reformada, tanto amilenial como postmilenial, siempre ha habido cabida para un futuro también para Israel. Todos los reformadores, los puritanos, también creían que vendría nuevamente un avivamiento para Israel. Entonces, no es una postura reformada creer que no hay ningún futuro para Israel. Eso es un error y eso es, de hecho, es un error que también cometen los dispensacionales cuando piensan de la postura reformada. Es muy común de parte del dispensacionalismo pensar que nosotros no pensamos que haya un futuro para Israel. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque
realmente en el afán de ir contra el dispensacionalismo, caemos en este rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver con Israel. Ah, y creo que dentro de la postura reformada en la que creemos que todas las naciones somos parte del pueblo de Dios y eso incluye a Israel, y que entonces cuando llegue la plenitud a los gentiles, Israel volverá a ser injertada, porque por consecuencias lógicas de que el evangelio llega a todos, también llega a ellos. Y por celo, hay un avivamiento. Es lo que, como vemos, Romanos 11. Entonces, a creer que no hay nada y entonces dejar de orar, así como oramos por la salvación de los musulmanes en Irán, oramos también por la salvación de los judíos en Israel. Y eso también incluye orar por los temas de guerra que influyen mucho en cómo una nación puede responder o no responder a Dios y al Evangelio. Entonces, ah, creo que hay un tema en el que por esta lucha teológica terminamos enfocándonos en lo que no deberíamos. Sí, hay una desconexión de nuevo con la vida real, con lo que está pasando realmente en el mundo. Y es ahí donde obviamente fallamos, erramos. Pero ahora, siempre ha habido esto, o sea, siempre ha habido una fascinación por el, digamos, por lo teológico, y siempre ha habido una desconexión con las necesidades reales. O sea, pasaba cuando, por ejemplo, Hillsong tenía mucho altruismo, ¿no? En África, y casi ya odiamos a los africanos solo porque Hillsong estaba llevándoles comida. Entonces, ese tipo de cosas han surgido siempre. Yo creo que para dejar claro, estaría chido que nada más dieras tu punto de vista. Por qué, por qué un reformado, digamos, no ve a Israel, o qué es lo que ve más bien, qué es lo que ve y por qué, y si quieres ya yo doy el punto de vista, por qué nosotros consideramos como importante orar por Israel, por ejemplo. Y por qué ustedes, no es que no oren por Israel, pero ahora tú eres uno moderado, o sea, tú eres uno que está tratando de tener un punto de vista un poquito más relax, ¿no? Pero a lo mejor en defensa de aquellos loquillos que odian a Israel, ¿por qué dirías? O sea, ¿por qué dirías que toman esa perspectiva? Porque mucha gente no entiende lo que es, cómo ven ustedes las escrituras, como un solo discurso del pacto desde el inicio y la iglesia siempre ha existido. Sí, bueno, para que entiendan qué es lo que cree la teología reformada o la teología del pacto, um, básicamente la reacción de los reformados a la reacción de los dispensacionales cuando un evento así pasa con Israel es este celo por mantener la verdad del Nuevo Testamento, de que ya no hay un solo pueblo escogido, ya no hay un solo pueblo, sino ahora Dios ha hecho un solo pueblo de los judíos y gentiles. Y dentro de la teología del pacto, la teología reformada, lo que vemos es que el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo, siempre ha sido uno, el Israel de Dios. Y la iglesia, como dice Pablo en Romanos, fue injertada a este Israel de Dios, pero también como dice Pablo, el Israel de Dios no es el que es en la carne, sino el que es en espíritu, no el que ha sido circuncidado en la carne, sino el que ha sido circuncidado del corazón. El verdadero hijo de Abraham es el hijo de la fe, en la fe. Y por eso Pablo dice que ahora todos los que somos de la fe somos del linaje de Abraham. Y en base a eso, entonces por eso creemos que los autores del Nuevo Testamento aplican las promesas que eran para Israel y las profecías que se habían dado para Israel. Por eso los autores del Nuevo Testamento comienzan a aplicar esas promesas en el contexto del Nuevo Testamento a la iglesia que está conformada por judíos y gentiles. Y entonces, desde esta perspectiva, desde este punto de vista, no creemos que haya un papel especial del Israel étnico actualmente, porque ahora Israel
somos todos los que somos hijos de la fe, hijos de Abraham, los que estamos en Cristo, porque también vemos que Cristo es el cumplimiento perfecto del Israel de Dios. Cristo es el Israel, y ahora los que estamos en Cristo somos parte del Israel de Dios. Y esa perspectiva cambia cómo vemos precisamente y cómo no vemos que haya un papel sobre Israel. Por eso, en algunos puntos de vista, como algo tan simple como decir, tenemos que bendecir a Israel porque el Antiguo Testamento dice que bendigamos a Israel y si bendices a Israel serás bendecido. No lo vemos así. ¿Por qué? Porque ahora todos somos parte del pueblo de Dios, como dice Pedro en su primera carta, que ahora nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios, la nación santa, el linaje escogido. Y entonces, más bien, eso es los que bendicen al pueblo de Dios, los que bendicen al Israel de Dios, que nosotros ahora también somos parte de eso, también esa bendición. Pasajes como orar por la paz de Israel, creemos que tenían una función en su contexto histórico inicial, pero que ahora tenemos que interpretar esos pasajes y ver esos pasajes a la luz del Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento nos está diciendo que ahora ya no hay un pueblo especial, sino que ahora todas las naciones han sido partes o han sido llamadas a ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los suyos no lo recibieron y ahora se les ha dado potestad a todos los que crean ser hechos hijos de Dios. Eso sería un resumen más o menos general de lo que es la postura reformada, y por eso es que voy a decir, puedo entender, pero no justifico esta reacción, y nuevamente, por lo que ya dije, no creo que vayamos a convencer a nadie de esta postura en un momento como este. Lo otro, no creo que la postura reformada también deja pie a que hay un futuro donde Israel va a sufrir un avivamiento, sobre todo dentro del punto de vista postmilenial, en el que creemos que el Evangelio y la Gran Comisión va a triunfar, y eso incluye a Israel. Y creo que a eso es lo que se refiere Pablo en Romanos 11. Por eso decía también que no creo que va con la teología reformada también ponernos en una posición en la que mostremos o tengamos una actitud de rechazo hacia Israel. Y lo otro es que obviamente tampoco va con la ética cristiana ya llegar al extremo de mostrar casi un antisemitismo que muchas veces termina pasando también, o ha pasado históricamente, que es triste, pero sí ha pasado. Sí, yo creo que lo resumes bien. Mucha gente puede a lo mejor escucharte y decir, pues caramba, yo siempre he creído eso. Yo también pienso así, ¿no? Entonces, yo creo que este es un llamado también a que la gente se instruya teológicamente para entender qué es lo que cree. Porque a lo mejor ahorita que yo diga que... Yo te voy a decir algo. Bueno, te voy a decir algo con lo que dices ahorita. Yo creo que... yo creo que en ese sentido muchos dispensacionales, cuando escuchan esta explicación, se dan cuenta que no son tan dispensacionales como piensan. Uh-huh. O que son dispensacionales. Hay el dispensacionalismo moderado, porque el dispensacionalismo clásico rechaza categóricamente todas estas verdades. O sea, en un punto en el que yo creo que tú no crees, cosas que yo sé que cualquiera que... La mayoría de dispensacionalistas ahorita no son del dispensacionalismo clásico, son dispensacionalistas moderados, es la realidad. Bueno, sí, sí. Y hay puntos de vista, por ejemplo, que a mí me encanta el postmileniarismo. Yo en mi iglesia acabo de enseñar no hace mucho 3 meses sobre el reino de Dios y una visión optimista del avance del reino, algo que podría ser antidispensacionalismo, ¿no? Pero lo mismo va a pasar si yo doy una explicación teológica de por qué vemos Israel, y muchos van a decir, pues yo también creo eso. Y entonces hay gente que va a decir, pues yo caramba, yo no sé entonces en qué creo, porque yo creo en lo mismo de los dos. Y la neta es que es difícil que en todo sentido podamos coincidir en todo. Creo que sí hay líneas en donde nos unimos, pero hay puntos donde no. Y yo creo que un punto, y lo voy a decir a como nosotros lo decimos, no quiere decir, y esto puede sonar como muy... entonces tú eres el único que lo hace, ¿no? Pero así es a como se afirma, ¿no? Que los dispensacionales o dispensacionalistas interpretan la Biblia de forma
literal y directa. Es decir, también eso incluye las profecías. Por ejemplo, cuando se dice que Israel volverá a su tierra, nosotros creemos que literalmente la nación de Israel volverá a su tierra, no solo simbólicamente. Si hay un texto que dice, tal árbol en tal monte va a salir y va a florecer, nosotros creemos que se refiere a tal árbol en tal monte. Y a lo mejor alguien de otro lado diría, no, eso se refiere al corazón del hombre, no sé. Entonces, a eso se refiere con que el dispensacionalismo dice, creemos en una interpretación literal y consistente. Obviamente eso hace que naturalmente la nación de Israel, sigue teniendo un papel importante para el plan futuro de Dios. No ha sido reemplazada por la iglesia, la nación de Israel, sino que aún hay promesas que este Israel va a cumplir como pueblo. Por eso es que creemos lo que creemos también de, ¿cómo se llama? Del Apocalipsis, ¿sí? Por eso es que lo entendemos así. Porque entendemos que Apocalipsis habla y es el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento también. El dispensacional cree que la iglesia inició en Pentecostés, que la iglesia es una entidad del Nuevo Testamento, digamos. No existía en el Antiguo Testamento. No creemos que sea una continuación de Israel, sino un nuevo grupo con una identidad distinta, que este nuevo grupo es una identidad distinta que se llama la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia y el Israel nacional o Israel étnico son grupos distintos en el plan de Dios, que no se confunden, que no sustituye uno al otro y que Dios tiene, digamos, planes separados y específicos para cada uno. Hay un texto que dice, obviamente, que de los dos pueblos hizo uno, y se refiere a que ambos, tanto judíos y gentiles, ahora pueden ser considerados como el pueblo de Dios, ¿sí? Eso no significa que Israel como nación haya dejado de existir, sino habla de la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se compone tanto de judíos como de gentiles. Pero yo no veo ahí, y nunca he visto, que eso implique que todo lo que el Antiguo Testamento decía de Israel lo diga también, era simbólico, ¿sí? Y hablaba de la iglesia, todo. Entonces, obviamente hay un futurismo donde muchas profecías bíblicas aún no se han cumplido y se cumplirán en el futuro literalmente. Eso incluye profecías del Antiguo Testamento, la gran tribulación, el anticristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ahora, esto tiene mucho que ver, y la realidad tiene mucho que ver con cómo te formas, dónde te formas. Y quiero decir, yo mi primer acercamiento teológico lo tuve en una enseñanza a nivel académico, no nada más de libros. La realidad es que creo que todos crecimos leyendo libros de John MacArthur, por ejemplo, que es dispensacionalista, el rey del dispensacionalismo hoy, ¿sí? Y todos, pero aparte yo tuve mi formación académica en un instituto o un seminario o en un colegio, digamos, que trae su teología. Entonces ahí estuve una formación teológica. Entonces, y no solo eso, de ahí me volví maestro del Antiguo Testamento bajo esa formación teológica, bajo esa interpretación teológica. Entonces llevo 12 años enseñando Antiguo Testamento, repitiendo y viendo las profecías, y mi acercamiento a estas profecías y mi cariño especial por este pueblo realmente hace que yo tenga un sesgo muy, muy partido hacia un futuro para este Israel, hacia cosas que se decían, y me cuesta muchísimo, y es lo que dice Carlos. Realmente yo estoy tan convencido de esto, del pueblo de Israel. No comparto otras cosas de este dispensacionalismo sensacionalista. No comparto muchos de estos puntos. No me gustan, quiero decir. Sin embargo, yo creo que lo que me ata mucho al dispensacionalismo es el papel de Israel como nación dentro del plan de redención. Eso es como o sea, lo que me gusta, no tanto los principios
casi epistemológicos detrás de esto, esa visión pesimista, esa alarmismo. Eso yo no lo comparto, no lo predico. De hecho, tengo una visión optimista. Yo creo que el reino de Dios, pero yo veo a Israel en eso. Entonces, cualquiera diría, pues no eres dispensacional de los buenos. Pues quizá no. Pero tampoco podría decir que soy postmilenial y tampoco podría decir que creo en esto de que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. O sea, entonces, pero eso, o sea, te quiero decir, llevo 12 años desde esta formación, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ustedes necesitan tener ese peregrinaje teológico espiritual para ir estando convencido de lo que creen, ¿no? Ahora, ¿por qué dijimos esto? Para que entiendas por qué yo digo, no, es que me duele cada misil. Me duele más un misil que cae en Israel que un misil que cae en Irán, tengo que decirlo. Pero no es porque odie a los iraníes y me guste que maten niños de Irán. Y ese es el tema, esa falacia, ese hombre de paja que hacemos, ¿no? No hay que caricaturizar estos puntos de vista, ni que alguien que dice, no, que es que Israel no es la nación especial de Dios, no quiere decir que odia a los judíos y que hay que meterlos a los hornos de Hitler. Entonces, esa caricaturización creo que es absurda, creo que no aporta nada y creo que hace que un debate se vuelva ya más bien un problema, una pelea. Eh, yo creo que hemos hablado mucho de esta postura arrogante a veces de los creadores de contenido, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos decir de este tema? Sí, creo que el otro que pasa mucho es esa caricaturización, cuando entras a un debate de ahí en redes sociales, muchas veces no, la persona que te comenta, nosotros nos comentan mucho, nos han comentado muchísimo, muchas veces no es realmente gente que quiere escuchar tu punto de vista, es gente que quiere atacar tu punto de vista y después tratar de demostrarte que su punto de vista es el que está en lo correcto. Entonces, siempre decimos, y el otro día alguien se puso a comentarme algo en una publicación del podcast de Futuro, y de hecho, esta persona ni siquiera era un dispensacional, era un judaizante. Entonces, la verdad, terminé diciéndole, después de que entablé cierto diálogo, porque si entablamos cierto diálogo, no queremos siempre como decir, como el que calla otorga, ¿no? Entonces, sí, muchas veces sí vamos a responder, vamos a tratar de responder, pero hay un punto en el que decimos, ¿sabes qué? Está haciendo perder el tiempo. Y a este amigo le terminé diciendo, ¿sabes qué? No tengo poco interés en debatir contigo. Porque se me hace que tu postura es tan descabellada, para mí es tan claro. O sea, yo puedo ponerme a debatir con un arminiano, con un dispensacional, todavía un poquito más, pero con un judaizante. Sí, oye, no. La neta, cálmate, no. Cálmate, Hashem. Sí, entonces esta persona terminó poniendo ahí como, qué aburrido, ¿para qué tienes un canal de divulgación si no vas a meterte a debatir? ¿Y quién dijo que por tener un canal de difusión, por tener esto contextico, estamos llamados a meternos en cualquier pelea teológica tonta y sin sentido? La verdad es que no tenemos tiempo No, o sea, para tanto, o sea... Aparte, mira, hacemos un episodio cada 2 meses. Sí. No. Sí, o sea, no, y también está padre que la gente piense distinto. Ahora, hay una separación clara entre alguien que cree, no sé, que bautiza bebés y alguien que no, a un judaizante. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a alguien que está desviado totalmente de la doctrina cristiana. O sea, vaya, hay libros en la Biblia enteros que hablan en contra de los judaizantes, por favor, porque caramba, hay cristianos que son judaizantes, es como que muy obvios. O sea, entonces hay puntos donde tú dices, ¿para qué yo hago esto? ¿No? Y también hay otros donde tú dices, pues hay gente que ha escuchado tanto su propia voz y que tanta gente sigue su propia voz que ya no hay espacio para el crecimiento. Entonces, cualquier cosa que yo diga no lo va a escuchar. Sobre todo creadores de contenido que tienen muchos seguidores. Entonces, pues la verdad es que no es nuestro interés meternos en ese rollo. Ahora, somos
no somos nadie en este mundo. O sea, no es como que nuestra voz tenga gran peso. También lo entendemos. O sea, yo no soy coalición por el evangelio. Yo me imagino con qué peso alguien en coalición por el evangelio, un editor, publica un artículo sabiendo que ellos construyen mucho de la teología de muchas personas. Nosotros la verdad es que casi no. O sea, y también tenemos ese punto. Entonces tú dices, bueno, no pasa nada si no contesto hoy. No voy a cambiar el mundo ni para bien ni para mal. Entonces, lo que sí es aprender a callar. A veces hay que callar, hay que aprender, hay que escuchar, hay que preguntar, oye, ¿por qué creen esto? Si tú estás estudiando un seminario, relájate, o sea, no es la primera vez, no es la última vez. Imagínate cuántas disputas hubieron, no sé, la dieta de Esmirna, ¿no? Que es donde matan a los anabatistas. Imagínate eso. Eso sí eran problemas. O sea, eso eran problemas teológicos. O sea, Hechos 10, Hechos 15. Gracias a Dios no estamos en una época, no estamos en una época así de fea, gracias a Dios. Sí, no. O sea, ahorita se matan a comentarios en Facebook y a memes. Pero bueno, eso sí es mejor que lo que pasó en la época post-reforma. Sí, eso estuvo cañón. Y esos son temas de los que hay que aprender también, porque cuando aprendemos de eso, también nos relajamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que era la peor pandemia de la historia del COVID? Y al final no. Bastaba revisar un poco la historia y darnos cuenta que no. Tampoco esto es como lo más pesado que ha habido. O sea, lo mismo pasa con el tema de... Bueno, estamos grabando este podcast con el tema de Israel e Irán. Estamos grabando este podcast cuando ya cesó el fuego. Sí, por lo menos por lo pronto, ¿no? Y por lo pronto le están llamando la guerra de los 12 días. Imagínate. O sea, o sea, y no lo digo, o sea, no quiero que suene insensible, pero no es la peor guerra que ha habido. Y seguramente vendrán peores, O sea, la guerra Rusia-Ucrania ha estado peor. Sí. Para no ir tan lejos. Entonces, volvemos a lo mismo. Sensacionalismo por una parte, insensibilidad por otra parte, y no tomamos el asunto por donde debemos tomarlo. De hecho, te voy a decir algo. Creo que cuando surge algo así, hay temas más importantes. Y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, estos temas cobran mucha relevancia, como el tema de la guerra. Uh-huh. El tema, o sea, teológicamente, si hay justificación para la guerra o no. Y creo yo que es un debate quizás más importante porque compete directamente con la vida diaria de las personas, con la vida de millones que se involucran o no se involucran, de gobiernos que se involucran o no se involucran. Y Estados Unidos, es un tema que surge sí o sí. Yo vi el artículo que hizo Albert Mohler, que hace muchas publicaciones en torno a política y estas cosas. Y su artículo fue sobre una justificación teológica y bíblica de por qué Estados Unidos debía involucrarse en la guerra, en esta guerra, y apoyar a Israel. No desde un punto de vista dispensacional de porque Israel es el pueblo de Dios, sino desde un punto de vista de una teología de la guerra. Entonces, creo yo que son temas y que por ponernos a pelear de otras cosas, terminamos haciéndolos a un ladito cuando quizás podrían ser. No digo que son más importantes, porque yo sé que para el teólogo del pacto y el dispensacional el tema de Israel importa, sí importa y no queremos minimizarlo, sí importa. Lo que yo sí estoy tratando de decir es, cuando surge un tema así en una guerra, yo lo único que pienso es, no es el momento. Y de hecho, cuando vemos los debates así en redes sociales, lo único que demuestra es que las personas que se involucran es que no tienen la madurez, porque un área de la sabiduría bíblica es saber cuándo callar, saber cuándo es mejor escuchar que hablar. Y creo que eso demuestra mucho la madurez o la inmadurez de una persona. Te voy a poner algo que vi por ahí en Facebook. Una mujer, comparte un video como de un ataque. Yo creo que medio falsón el video, medio fake, pero bueno. Y hay otro que le comenta, un hombre, le pone, te salió lo sionista.
pero nunca vi que dijeras nada sobre los bombardeos a Gaza. Esa es como la clásica de cuando estaba el PRI no decías nada, ¿no? Pero bueno, no vi que dijeras nada de los bombardeos a Gaza. Recuerda ahí de aquel que hace Ajá. que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Así muchos evangélicos. Y le contesta la señora, deberías morirte en un ataque terrorista. Esos son No, cristianos hablando del tema de Israel, caray. No no, manches. hombre. Es justo eso, o sea, como no inventen. Estamos cañones cuando no podemos convivir hermanos con hermanos. Yo creo que no es una buena estrategia de reino pelearnos por estas cosas cuando de verdad hay un mundo que necesita de la extensión del evangelio, Israel, Irán y todos lados. O sea, pensamos en los misioneros que estaban en Irán, por ejemplo. Wow, o sea, está cañón. O sea, son misioneros, son nuestros hermanos. Y no digamos en Israel y todo lo que nace ahí, todo lo que surge ahí, todo, o sea, yo lo decía y quizá como yo enseño mucho esto y enseño mapas y enseño imagen, todo lo especial que pasó en ese lugar, o sea, hay una nostalgia natural, entonces en ambos lados tú debes decir, wow, o sea, de ninguna manera está padre lo que está pasando, pero quizá tiene que pasar y es parte también de muchas cosas que podríamos poner sobre la mesa, entonces muchos quizá venían a este programa a escuchar más sensacionalismo. Esperamos que no sea sensacionalista hablar del sensacionalismo, aunque a lo mejor sí, a lo mejor hay un nicho que ve como sensacionalista la otra parte y no queremos ser como una antítesis de lo que está bien o está mal, porque la verdad es que nosotros también tenemos intereses, podemos... o sea, también nos gusta que nos escuchen, también nos gustan los views, o sea, yo no voy a decir que hacemos esto porque entonces no lo haríamos. Sin embargo, queremos como decir, relájense, no es el momento, es como romperle la Virgen a un católico y querer convencerlo de que se convierta al cristianismo, o sea, no hagas eso, no funciona así. Mira, es como si aquí en México el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe para los que no son de México, este, como si salieras a hacer una marcha en contra de la Virgen, ¿no? O si salieras a hacer un evangelismo a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué Totalmente. ganas O con como eso? salir a echarle agua, no sé, ¿cuál es la marcha esta de LGBT de julio, no? Y sales y les echas agua Ajá. hijos del demonio, conviértanse. O sea, es así de absurdo como cuando Yosmar, un cantante cristiano, no sé, secuestró un avión, ¿te acuerdas? O dijo que tenía una bomba y quería dar un mensaje profético. O sea, así es, pues. O sea, ¿quién te escucha cuando haces algo? Aquí en donde yo vivo hay unas como cabezas olmecas de las civilizaciones antiguas y un grupo de cristianos de una iglesia, no sé quién caramba era, la verdad no me sé bien la historia, fueron a echarle agua como a ungirlas. Y creo que los metieron a la cárcel y fue un problemón. O sea, imagínate qué imagen, entonces, así de poco fructífero son estos mensajes en un momento en el contexto equivocado. Hay espacios y de nuevo, yo creo que eso tiene mucho que ver. Si tú no tienes un contexto en el cual enseñar, vas a querer enseñar en cualquier contexto. Así que hay que conectarnos con la iglesia, hay que conectarnos con la verdadera formación cristiana, que no es nada más a través de redes. Sí hay redes, pero hay que tener una visión más pastoral, enfocada en el cuerpo de Cristo, al hablar de estas cosas. Y esto aplica para cualquier otra cosa que vaya a ocurrir. La verdad es que igual en una semana hay otro tema, o sea, está el tema de los migrantes, que también es un tema bastante serio, la migración en Estados Unidos, la migración en España, o sea, todas estas cosas que están pasando, cuál es la perspectiva. Entonces, hay que tener empatía, hay que tener gracia y seguir aprendiendo de teología, ya sea que tú seas reformado o si quieres ser reformado, ya sabes, hay un punto en el que te vas a separar tarde o temprano, o para un lado o para el otro. Ahora, no necesitas ser reformado de esos. Si tú tienes los 5 puntos del calvinismo, ya estás del otro lado, relax. este, porque de nuevo, yo no sé, Carlos, si tú bautizas bebés.
No, ¿verdad? Pero estás ahí, pues. Esas preguntas no se hacen en público. Entonces, o sea, es que esto es tan lejos y tan profundo como quieras ir. Puede ser tan Sí, moderado, sí, tan sí. radical, para un lado o para el otro. Yo creo que lo que sí tiene que hacer uno es tener su propio camino y sus propias convicciones bíblicas Ujú. y de ahí, pues, vivirlas, pero vivirlas congruentemente. No nada más por un rollo de una etiqueta teológica, porque yo creo lo que cree, no sé, tal autor, ¿no? Y fíjate, esto ya suena muy, muy yo, pero ¿cuánto nos hace falta seguir teniendo juntos a Arcis Sproul y a John MacArthur en foros? Eh, la presencia de Sproul era una presencia, creo, unificadora, a pesar de sus puntos de vista, y todos esos maestros se van a ir tarde o temprano. A mí me encanta, a mí me encanta buscar en YouTube las sesiones de preguntas y respuestas de las conferencias de Ligonier cuando estaba Arcis Sproul. Y una de las cosas que me encanta es ver la variedad de gente este, que tiene en estas sesiones. O sea, porque el cuate sí se animaba a invitar gente. Bueno, Doug Wilson estuvo muchas veces ahí con él. De hecho, hay Que es una de donde los está locos, Doug ¿no? Wilson, está John MacArthur, o sea, Puro imagínate. loco de sus bandos. Los más Sí, radicales. Entonces, hay que seguir creciendo, seguir abriendo nuestra visión, relajarnos, disfrutar la diversidad teológica también, porque esos temas son lo padrísimos. otro el otro es eso, es aprender a tener compañerismo con las personas los cristianos que piensan diferente que tú. Ah, creo que eso yo creo que es una de las cosas de las que a mí me ha ayudado más, porque tengo muchas de las convicciones que tengo yo no son las más populares hoy en día. Entonces, ayuda mucho como a no radicalizarte y a no tener esta posición de, sabes que yo me las sé todas y yo voy a cambiar el mundo con lo que yo me sé, porque tienes amigos, o sea, gente que es cercana a ti, o sea, yo no voy muy lejos, tú, mi papá, que piensan muy diferente en algunas cosas, este, que quieras o no te ponen como un freno en el sentido de saber, oye, estas personas, o luego personas que dices, están haciendo muchas más cosas que tú, teniendo una posición diferente a la tuya, Ujú. son cosas que te ponen un poquito el freno y te dicen, oye, ¿sabes qué? Aguas, tú no te las sabes de todas y tú también estás aprendiendo todavía y Y es la sigas riqueza, aprendiendo. ¿sabes? De estos seminarios de compañerismos, de salir de tu rollo tribal. Yo creo que pasa mucho y honestamente, ahí sí quiero decir, pasa mucho, obviamente los bautistas pues ya están regados por todas partes, ¿no? Como que eso ya, pero el presbiterianismo todavía tiene mucho ese rollo tribal de no abrirse, de no compartir, hasta está viendo, mira, pero los que lo hicieron los mataron casi por querer abrir un poco la puerta. Entonces, no nos volvamos eso. Ahora, no porque quiero que cambien sus puntos de vista, sino porque si todo lo que tienes es una cámara de eco, eso también te puede afectar a nivel espiritual, a nivel, o sea, es decir, si solo escuchas y piensas, es como el algoritmo. Todos creen lo que tú crees, entonces a veces eso te puede dar una impresión equivocada del mundo y el golpe de realidad es muy duro. El golpe de realidad es muy duro, o sea, cuando yo me di cuenta de, caramba, eh, o cuando yo leía maestros que me encantaban, yo decía, wow, yo pienso como este, y luego me di cuenta que su postura era distinta en el papel a la mía. Para mí fue así de, quiero revisar mis posts, o sea, quiero entender por qué está pasando esto, por qué conecté tanto con este autor, y a pesar de que él dice que creer algo, entonces de repente te das cuenta que no eras lo que eras, y eso es parte del crecimiento y de la madurez. Entonces, esperamos que este oportunismo que nosotros también tuvimos de hablar sobre este tema te pueda dar una perspectiva de balance, es lo que queremos nada más, balance en cuanto a tus posturas. Así que ánimo, estamos en el mismo camino que es el avance del reino a través de la iglesia en todas partes, ¿no? Gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente, nos vemos pronto, primero Dios, con otro tema. Si tú tienes algún tema del que quisieras que habláramos, porfa, eh,
ponlo sobre la mesa porque también nosotros queremos poder servirles a ustedes. Nos vemos, nos vemos. Bye.